Soy Ernesto Molina, creador de animación mexicano, egresado de las actividades del festival, creador de My Brother the Monster, que es la primera serie que cuenta con un fideicomiso completo de producción para animación por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía. Venimos este Pixelatl a regresarle parte de lo que nos dio. Aquí se pichó en el 2016 My Brother the Monster por primera vez y ahorita presentamos un episodio completo de 11 minutos, que fue el segundo episodio de la serie. Uno de 26 que estamos haciendo. My Brother the Monster es una producción de 270 minutos de animación, en los cuales vamos a ver todas las historias alrededor de personajes y niños que van a desenvolverse en la amistad, en el amor, en sus sueños, en sus metas, en sus responsabilidades. Y son historias muy ligadas a que los niños tengan modelos aspiracionales más reales sobre la infancia. Después del primer pitch en el 2016, Joe les comentó que ese mismo 2016 lo conocí en una cena. Ahí fue donde me preguntó si quería que produjéramos juntos la serie. Yo acepté porque yo trabajaba en ese tiempo en una agencia de publicidad. Y para mí saltar animación era como una de mis prioridades para participar en Pixelatl. En ese mismo año, en diciembre, participamos en Cartoon Connection Canadá para intentar recopilar la mayor cantidad de información relacionada a impulsos de gobierno, a coproducciones y a encontrar cómo armar la pizza, como yo lo comentaba. Viajamos a muchos mercados juntos. Yo me eché Cartoon Connection, Joe se aventaba los Kids Screen. Fuimos juntos a Ventana Sur 2017, a la primera edición de Ventana Sur, a pichar My Brother the Monster como parte de la selección oficial. Fui a Annecy en el 2018, igual a la parte del MIFA, a buscar por coproducción, a ver el mapa que nos esperaba, porque cuando fuimos a MIFA recién nos habían dado el apoyo, así como anillo al dedo, recién nos habían confirmado el apoyo de producción del Instituto Mexicano de Cinematografía, y era como de, pues voy a MIFA a buscar ya el partner concreto, ¿no? Y ya llegábamos con presupuesto ya un poquito más ensamblado, 30% ya establecido, a buscar con quién podríamos ligarnos. Lo más chistoso es que, como dice Joe, en esos años mantuvo conexión con figuras que ya había conocido en previos Kids Screen, en las cuales nuestros ejecutivos de negocio nos conectaron con Arcane Studios, con Sean O'Reilly. Y a Sean O'Reilly le gustó mucho el perfil de la serie porque tenía un sabor canadiense y al mismo tiempo con un perfil un tanto internacional. Entonces dijo, hay que trabajarlo juntos. Se empezó a escribir el proyecto, se empezó a desarrollar mucho la historia. Nos apoyamos con Rob Corbett, que también es amigo del festival, para hacer mucho como del punto de entrada de los personajes. Él y yo hicimos mucho table work, como para decir de qué temas vamos a hablar, cómo los vamos a hablar. Y una vez que se hizo toda la documentación, yo escribí outlines de personajes, outlines de temporada, outlines de episodios. Se les entregó a Arcana y Sean O'Reilly escribió toda la temporada. Y a partir de ahí fue, como dice Joe, arrancamos preproducción, arrancamos arte con artistas mexicanos. La primera mitad de la producción se hizo casi 100% en México, con talento de México, de Guadalajara principalmente. Casi todo el equipo de Gasolina Studios de Guadalajara. Y conforme avanzamos y nos dimos cuenta que necesitábamos más manos, empezamos a traer al equipo estudios de la India, los que menciona yo en conferencia, para ayudarnos con el minutaje, el compuesto y ya la entrega final. Entonces, lo que presentamos fue todavía una primera versión que no tiene mix de audio final. Estamos ahorita trabajando ya en la versión en español, que va a quedar mucho mejor que la versión en inglés. Estoy muy feliz de lo que va a haber en español. Y pues vamos a terminar para mediados de noviembre para entregar ya finalmente en cine. Joe y yo consideramos My Brother the Monster como un suceso histórico en nuestro país, porque no es solo la primera serie de animación que está financiada por un fideicomiso del gobierno, es la primera coproducción de su tipo financiada con un fideicomiso del gobierno. Al mismo tiempo, el volumen son 270 minutos de animación, que es como hacer 2 películas de 120, o sea, decimos literal el minutaje de 2 pelis, y hubo más de 50 animadores in-house, 10 supervisores, 10 artistas de producción. Gasolina creció. Antes del proyecto éramos un estudio chico de 15 y llegamos a los 70, 80 al arrancar producción. Y ahorita que como que se reajustó la parte logística de la producción, somos como 35, 40 y hay otros como 70 por parte de los estudios que están asociados a la producción. Entonces, gran parte del presupuesto se fue obviamente a manos mexicanas, al talento local, porque era principalmente lo que queríamos, era que aprovecháramos los assets que tenemos en nuestro país para sacarle el mejor provecho.
que no supimos cómo hacerlo la primera vez y creo que es algo que, aunque la gente comparta su experiencia, es bien, cada quien lo va a cocinar distinto con base a sus objetivos y con base a su conocimiento en producción. Nosotros fuimos muy estandarizados. Trabajamos mucho con el pipeline que se trabaja con estudios en Los Ángeles. Usamos ShotGrid para darle visibilidad al proceso de animación. Las revisiones las tomamos igual en ShotGrid. Entonces nos apegamos al modelo más popular para llevarlo a cabo. Pero al mismo tiempo, aunque sea el más conocido, vas a encontrar que los mexicanos somos bien ingeniosos para economizar procesos. Entonces nosotros economizamos muchos procesos en relación a la forma en la que se daban las notas, cómo se trabaja con estudios externos. Nuestra forma también, todos se capacitaron en temas de liderazgo, en temas de comunicación y micromanagement, porque íbamos a tratar con muchísima gente y sabíamos que había manera de tratar todos como un equipo y comunicar la visión a todos en común, pero también sabemos que parte del proceso iba a requerir ir poco a poco con cada agente, cada asset que hay en la producción para guiarlos cuando algo no estuviera cuajando dentro del pipeline. Entonces va desde eso, desde utilizar un modelo de producción muy estandarizado hasta la capacitación del equipo de supervisión en temas de liderazgo. Y creo que toda la gente que lideró Mario de Monster están bárbaros en cómo se comunican, en cómo estrategizan los problemas y le dan la vuelta a las cosas.